Buenas tardes ya. Tengo el gusto de presentar a Carles Enric, excusando la presencia del director, el director Carlos Naya, que excusa su presencia. Pero bueno, lo hago con mucho gusto, la verdad. Carles es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona, de la que también ha sido profesor asociado de proyectos. Pero bueno, también ha sido profesor de la Escuela de Reus, de la Escuela del Vallès, y ahora mismo es coordinador o director, no sé cómo es el nombre, coordinador del máster habilitante en la Escuela de Arquitectura del Vallès. Bueno, ya ha sido profesor, ha tenido experiencia docente también en muchas otras escuelas, bueno, y afortunadamente este semestre con nosotros aquí en Pamplona, cosa que ya de partida le agradezco vivamente. Es un estudio muy joven que empieza como en 2013 y aunque a pesar de eso habéis visto publicado, habéis visto reconocida en muchos lugares su obra, en las últimas bienales españolas, la de Venecia, en los premios FA, nominaciones de los premios Mies. Bueno, con una obra que tiene distintas escalas, que va desde lo doméstico hasta el paisaje, donde yo diría que lo que probablemente os haya llamado la atención es esta aproximación muy sensible a lo preexistente o a las preexistencias habitualmente y una arquitectura de lo posible. Y con esto me quiero decir una arquitectura que busca, que más bien está atenta a dar más de lo que hay con los medios disponibles que habitualmente son justos, ¿no? Son, por decirlo de alguna manera, bastante escasos, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que esto seguramente lo veremos en la charla de ahora. Le agradezco vivamente que esté con nosotros. Le vuelvo a agradecer que haya aceptado la invitación por parte de la escuela para impartir docencia, cosa que nos enriquece bastante a todos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, es un placer estar aquí esta mañana explicando un poco nuestro trabajo del estudio de los últimos años. Somos un estudio relativamente joven, menos de 10 años de vida desde el 2013. Sin embargo, yo tenía una experiencia previa, pero como estudio lo fundamos en 2013 y muy contento de estar este semestre en la Escuela de Pamplona compartiendo este curso con vosotros y aprendiendo mucho. Entonces, un poco como en la introducción que planteaba Jorge, esta idea de trabajar con poco presupuesto y con los recursos que hay existentes sacando más partido de lo que hay. Nosotros últimamente estamos desarrollando en el estudio esta idea casi de arquitectura sin programa, ¿no? Es decir, evidentemente toda arquitectura parte de un programa que es un encargo, pero lo que nosotros intentamos es que en la mayoría de las situaciones, en la mayoría de los proyectos que veréis aquí y otros que no voy a mostrar hoy, pero que los tenemos encima de la mesa, pero hoy me voy a centrar en los proyectos que tienen que ver con preexistencias, con proyectos de recuperación, etcétera, porque me parece que es un tema que lo estamos tratando en el taller. Y en este sentido he querido como agrupar y sintetizar un poco la charla en este aspecto. Pero esta idea de sin programa tiene que ver con una idea de ciclo de la arquitectura, ciclo de vida útil del espacio. El espacio sin programa es un espacio que tiene múltiples derivados, que puede ser apropiable por posibles futuros usos, que es reprogramable, que es reinterpretable. Al final es una arquitectura que tiene que ver con la idea de recintos, con la idea de espacios, con la idea de ambientes y no tanto con una idea específicamente funcional, que es lo que al final nos hemos dado cuenta que por la vida y la logística y la dinámica actual, las funciones se van como cambiando muy a menudo, pero lo que persiste, la permanencia, es la arquitectura. En este caso, esta imagen que es como muy potente, ¿no? Y que explica esta idea de arquitectura sin programa o arquitectura de aprovechamiento de espacios preexistentes, sería esta imagen que me acompaña desde hace muchos años, que es una imagen que la conoceréis del libro de Hermann Hertzberger, Lessons for Students of Architecture, que es la apropiación, ¿no?, de un espacio residual por un uso no, diríamos, distinto del previsto, ¿no? Un espacio de estacionamiento de coches reutilizado como
casi extensión de un restaurante en la ciudad de Nápoles. Nosotros partimos, o el aprendizaje que hemos tenido es desde la preexistencia, pero también desde la ciudad de Barcelona. Nosotros hemos vivido y hemos empezado a desarrollar nuestra práctica en medio de la crisis. Empezamos con encargos muy pequeños, que eran todo rehabilitaciones de viviendas, ampliaciones, etcétera, pero siempre sobre preexistencia, siempre sobre la ciudad de Barcelona. Una ciudad de Barcelona que esta imagen ya la hemos comentado en clase alguna vez, que es esta idea de la Barcelona ¿no? que se ha ido como extendiendo, ¿no? Una Barcelona en una ciudad mediterránea, compacta, etcétera, ¿no? Esto es una imagen previo, evidentemente, a la extensión urbana de l'Eixample, que sería más o menos similar o contemporánea a este plano, que es previo al l'Eixample, donde vemos claramente el casco antiguo, vemos todas las vilas de Barcelona que estaban anexadas, ¿no? La Vila de Gracia, la Vila de Sant Andreu, Sants, etc. Y cómo l'Eixample lo que hace es esta conexión urbana importante, evidentemente, que permite una demografía, permite una conexión, pero también genera diríamos, una alteración a un ecosistema que había en la ciudad de Barcelona, ¿no? Colmatado, ha edificado, incluso ha impermeabilizado un suelo productivo, un suelo preexistente, con unas acequias y unas situaciones diríamos, de productividad, de territorio productivo que han desaparecido y se han ido desplazando a la periferia. Barcelona, sin embargo, es una ciudad que está totalmente confinada, es una ciudad compacta, mediterránea, muy densa, de las más densas de Europa, con una pluviometría parecida a Londres. Esto es cierto. Y que está totalmente confinada entre los ríos, el río Besós, el río Llobregat, la montaña de Collserola y el Mediterráneo. Es una ciudad que geográficamente es muy potente, pero que vive una densidad muy bestia. Y es una ciudad que prácticamente no hay ningún espacio vacío. Sin embargo, hay una oportunidad, de hecho lo estamos viendo en Barcelona, que se está reconsiderando las calles, las plazas, los interiores de Manzana, etc. Pero si os fijáis en esta imagen, prácticamente es una ciudad mineral, ¿no? Una ciudad donde el contacto con la naturaleza, con los ríos, con el litoral y con la montaña ha sido denostada todos estos últimos años, ¿no? El Eixample ha tenido cosas buenas, pero también ha tenido esta visión demasiado urbana y demasiado alejada del entorno natural que ahora, en el siglo XXI, lo estamos poniendo en duda, ¿no? Entonces, parto con estas dos o tres consideraciones, diríamos, referenciales, ¿no? Una de Philip Ram, que es la arquitectura es el arte de construir climas. El ser humano habita la invisibilidad del aire, no la visibilidad de los muros, ¿no? Esta idea de entender que el espacio es lo que estamos habitando, ¿no? que lo genera evidentemente los muros y el recinto, pero la calidad del aire, la calidad ambiental y atmosférica es lo más importante. O esta imagen de Bernard Rudowski, donde encierra un patio, ¿no? y habla más de esta idea de espacio verde, confinado, pero también de esta idea de incorporar naturaleza en los espacios domésticos. O esta imagen, este tercer ejemplo, que es una imagen de la película Mulholland Drive de David Lynch, donde esto es una historia interesante porque David Lynch tuvo un encargo en el año 2000 de hacer una serie para una cadena americana que debería ser como una continuación de la mítica Twin Peaks. Entonces, generaron como un episodio piloto y ese episodio piloto fracasó en la audiencia americana, ¿no? Cuando hay un fracaso, normalmente se corta la serie y no siguen, ¿no? Los americanos son como muy estrictos, ¿no? Muy rígidos. Si no funciona, no siguen. Entonces, él tuvo un encargo al cabo de unos años o se inventó un encargo de acabar ese episodio piloto con una película. Entonces, la propia película ya es de per se una recomposición a partir de fragmentos del episodio piloto, pero incorporando cosas nuevas. Al final es como un collage, una reinterpretación utilizando una preexistencia. Con lo cual, con estas tres, la idea del ambiente, ¿no? de habitar el aire, de incorporar vegetación o de trabajar los límites entre vegetación y el espacio mineral y reaprovechar y reutilizar para generar una cosa nueva, con estas ideas hablaremos de unos proyectos que se van a agrupar en estos tres apartados. Sustracción y oportunidad, un poco son proyectos que trabajan a partir del vacío, ¿no? de vaciar y de generar espacios, diríamos, de oportunidad. La reconexión territorial, que habla de una voluntad en algunos proyectos de, a partir de miradas precisas,
generar esta recuperación o esta reconexión con el territorio. Y finalmente una idea también del patrimonio entendido como sedimentación, como suma de capas, ¿no? Entender el patrimonio no como un objeto, no como un edificio que hay que conservar y restaurar, sino que tiene su evolución, incluso tiene una visión infraestructural, el patrimonio como infraestructura. Empezamos con esta... Intentaré ir como ágil, hay bastantes proyectos, intentaré ser como dinámico y bueno, a ver si logramos hacerlo en tiempo. El primer proyecto o los primeros proyectos, que de hecho son nuestros primeros encargos, eran encargos de residencias, de restauración, de rehabilitación o recuperación de viviendas, casi todas en el barrio de Gracia, donde empezamos, ¿no? Que ha sido como un laboratorio. De hecho, Gracia es de los barrios más densos de Barcelona. Si Barcelona ya es densa, el barrio de Gracia es de los barrios más densos y con menor superficie, o menor, diríamos, superficie verde por metro cuadrado de toda la ciudad. Sin embargo, es un barrio muy interesante, ¿no? Con muchas plazas, como un barrio muy, diríamos, de una escala muy interesante, pero es esa carencia de espacios verdes. Nosotros empezamos trabajando en proyectos donde nos encontramos situaciones como estas, ¿no? Espacios muy fragmentados, ¿no? Debido a innumerables reformas, como este piso que rehabilitamos en 2017, que tenía un potencial brutal a partir de esta visión, ¿no? De entender toda la parcela, incorporando el patio como parte de la vivienda, pero intentando reinterpretar todos los interiores a partir de una lectura estructural. Entender la propia lógica estructural de los muros de carga y entender el segundo orden de los tabiques, ¿no? Más ligeros, que algunos habían sido posteriormente añadidos, como se puede ver en este dibujo, y en este sentido vaciar y limpiar, dejar la estructura base para generar una nueva secuencia espacial, una nueva secuencia que genere espacios indeterminados. Evidentemente aparece un programa de dormitorios y de cocina, etcétera, pero la mayoría de espacios pueden ser intercambiables en un futuro. Las operaciones normalmente siempre son las mismas: vaciar, generar patios, generar ventilación cruzada, generar estas secuencias, añadir unas estructuras que nos permiten ampliar estos huecos, esas transiciones, ¿no? Esta secuencia espacial incluso conecta desde el taller anexo, ¿no? Que se encuentra al fondo del patio, con una visión directa hasta la calle para prolongar las perspectivas, alargar espacios en viviendas pequeñas e incorporar finalmente pequeñas estructuras ligeras, reversibles, como una estructura de madera que incorpora todo el sistema de almacenamiento, o una estructura metálica que permite subir a la cubierta del anexo, pero también incorpora esta subestructura para una futura cubrición vegetal del patio. Pero lo más importante es esta idea, es intentar entender la arquitectura como un lugar intermedio entre la calle y el patio, ¿no? Y las incorporaciones o las mejoras de ventilación a través de estas aberturas de los nuevos patios, cómo realmente se potencia la ventilación cruzada, la permeabilidad de los espacios y la mejora ambiental. Estas imágenes un poco hablan de esta idea de la obra acabada, ¿no? De esta idea secuencial de los espacios, la vegetación evidentemente también como soporte ambiental, es decir, también como parte del proyecto. Proyectar la vegetación caduca, ¿no? En este sentido, la propia pérgola permite una sombra en verano, pero permite una entrada de luz en invierno. Y esta idea infraestructural de la arquitectura, unos espacios que se definen por los pórticos, por esta definición de los pórticos y las estructuras, pero que admiten un espacio difuso, sin programa claro y intercambiable. Evidentemente, una arquitectura que busca una cierta desnudez, ¿no? Y una cierta sinceridad estructural, las relaciones con el patio como elemento potente, ¿no? Como una habitación exterior realmente interesante, y esta capacidad de la vegetación como generadora de superficies de cobijo, de sombra, etc., ¿no? Como realmente elemento arquitectónico interesante. Otro proyecto, en este caso en otro barrio, un barrio más al norte de Barcelona, con una mejor calidad de aire, que está justo entre Collserola y el Turó del Guinardó. Es una casa entre medianeras, en un barrio más de Ciudad Jardín, configurado por casas, ¿no? Apareadas o casas aisladas entre medianeras. Un proyecto que también parte de una preexistencia de una casa de principios del siglo XX,
que tenía unos añadidos y unas estructuras que estaban en mal estado, pero en cambio una fachada que estaba catalogada desde la calle y requería una conservación de algunos puntos. El proyecto lo que pretende es un derribo selectivo de la parte trasera de la casa, recuperar este espacio, estos volúmenes, eliminarlos, manteniendo el volumen aparente, pero incorporando una estructura ligera de madera, ¿no?, que permite la incorporación de un nuevo nivel. Por lo tanto, aumenta la superficie, añade una superficie más, sin necesidad de aumentar o de mejorar la cimentación, porque no incorpora un peso, diríamos, sustancial, manteniendo, eso sí, la estructura original en la calle y generando una secuencia a distintos niveles, ¿no?, con la escalera y un patio central que conectan los distintos espacios. Algunas imágenes del proceso de la obra, de este vaciado, de esta estructura ligera, metálica, ¿no?, que está arriostrando las medianeras, pero también permite la incorporación de estas planchas de madera, de CLT, estos distintos niveles, ¿no?, que marcan las estructuras antiguas. Por lo tanto, hay esta relación que veréis en otros proyectos entre lo existente mineral, ¿no?, cerámico, piedra, etcétera, y lo nuevo, más ligero, metálico, de madera, etcétera. Y la incorporación siempre entre estas dos realidades materiales, de un patio y de un vacío intermedio que permite evidentemente una entrada de luz, pero también una circulación y permite distribuir los espacios domésticos, ¿no? Un poco sería esta idea, ¿no? Finalmente este espacio, ¿no?, que es un espacio ya vivido, permite, ¿no?, genera una dualidad, porque permite, por un lado, separar los espacios, pero también conectarlos. Con este encerramiento, con estas distintas capas, esta posibilidad de cerrar y abrir los espacios, nos permite tener 3 habitaciones cerradas, ¿no?, 3 espacios cerrados, o tener toda la casa entendida como un gran espacio. Evidentemente, la incorporación de la vegetación y el paso de tiempo es importante para el proyecto. También la idea de generar este espacio verde, ecosistémico, ¿no?, intentar incorporar vegetación desde los proyectos domésticos para mejorar la ciudad, aparte del espacio público, también desde el propio espacio privado, y esta relación en planta baja que permite casi entender la casa como extensión con el jardín. Y como decía, esta idea, ¿no?, esta idea del propio espacio intermedio, que es más importante de la casa, que funcionará también como espacio bioclimático, pero que permite separar o juntar en función de la época del año. En invierno nos interesa más cerrar y compactar los espacios para economizar energía, pero en verano lo que nos interesa es la ventilación cruzada, con lo cual abrimos estas puertas y generamos una disipación del calor. Y evidentemente este espacio llega en planta baja con un lucernario, ¿no?, y unas estructuras de madera que permiten también una cierta ventilación vertical, una entrada de luz y una disipación de toda la energía, ¿no? Las cajas de madera de las habitaciones, entendidas también como estos recintos separados, y la idea también de contenedor de energía, ¿no?, de esta estructura que tiene, ¿no?, como en invierno, a partir de la cubierta del lucernario, permite esta captación de energía, ¿no?, y mejora, diríamos, la función energética de la casa, y en verano lo que hace es un efecto chimenea, ¿no? Y al final lo que hacemos es habitar en un espacio con una chimenea doméstica. Y que también permite, evidentemente, un pequeño jardín interior de la casa en la planta superior. Con estas ideas que hemos desarrollado en los proyectos domésticos, ¿no?, estos son algunos, pero tenemos bastantes más y que no los estamos explicando hoy, pero hemos pasado a realizar concursos de obra pública en Barcelona, prácticamente aplicando los mismos conceptos. Este concurso que ganamos con otro estudio en Barcelona, que es Taller Naues Arquitectas, que estuvieron en la presentación de Palo Alto, es un proyecto que ganamos hace 3 años, justamente en este punto, que si conocéis un poco Barcelona, este es el barrio del Raval, esto sería el MACBA y esto sería el antituberculoso de Josep Lluís Sert, ¿no? Es una zona, evidentemente, de un valor histórico importante. Sin embargo, el concurso planteaba el derribo de este edificio para la construcción de la nueva Escuela de Música Municipal. Pero planteaba el mantenimiento de esta fachada por un tema casi patrimonial. Como estaba enfrente del antituberculoso de Sert, se considera que está en una zona
diríamos, de afectación patrimonial y se deja o se mantiene, o la propuesta es mantener la fachada casi como un fondo, un telón de fondo del antituberculoso. Nosotros estamos un poco en contra de esta idea de patrimonio entendida como un paisaje, como un fondo, si no entendemos el patrimonio como un valor material, ¿no? y también ambiental, evidentemente. Entonces decidimos no derribar el edificio, hicimos una lectura, diríamos, del informe que era en el concurso, donde prácticamente había un informe muy negativo, muy desfavorable, que prácticamente invitaba a derribarlo todo porque estaba como muy mal estado, según el informe. No nos lo creímos, lo pusimos en duda y lo que planteamos fue un derribo selectivo. Planteamos una observación de ver exactamente la parte central del proyecto, donde se agrupaban muchos patios, había mucho espacio vacío, y decidimos mantener los dos perímetros con las estructuras existentes, con lo cual podíamos arriostrar las tres fachadas, manteniendo evidentemente todo el perímetro exterior, manteniendo estas estructuras existentes y vaciando la parte central donde colocaríamos los núcleos de circulación, las instalaciones, las cajas que nos permitían complementar el programa necesario, y tendríamos otra vez este diálogo entre dos estructuras, una estructura permanente, existente, donde colocábamos un programa, diríamos, fijo, y una estructura ligera, cambiable en el tiempo, que se adaptaba a un uso de unas aulas de música, pero que en un futuro se podía ampliar, se podía mover, etcétera, incluso se podía recuperar como gran espacio vacío. Otro tema importante era esta idea secuencial de entender la propia escalera y la conexión con la sala de lectura en la planta superior como un pasaje vertical, ¿no? Potenciado con esta idea de lucernario en la cota superior. Un pasaje vertical que nos llevaba a la cubierta, pero un pasaje vertical también que se desarrollaba en todas las plantas como un gran espacio casi de mirador al barrio, que este punto también fue un hecho diferencial que nos permitió ganar el concurso, porque en lugar de tener las aulas colocadas, diríamos, en donde estaban las ventanas, con una lógica casi de poder ver desde las aulas a la calle, decidimos colocar un espacio de circulación que al mismo tiempo generaba un aislamiento acústico de las aulas de música, que estaban separadas también de la medianera del vecino para poder pasar instalaciones, pero quedaban totalmente aisladas acústicamente, y aquí evidentemente por un sistema de acristalamiento podíamos tener luz natural y visión, y ganábamos un espacio casi de calles, ¿no? Que estaban a una cota superior y podíamos tener una mejor relación con el antituberculoso de Julian Buisser. Esta idea de caja dentro de caja, box in a box, ¿no? Donde se construye en seco dentro de estructuras minerales, ¿no? Dejando estos espacios para los pasos de instalaciones, y esta calle, ¿no? En altura, que generan estos espacios reaprovechando evidentemente el pavimento existente, recuperando las paredes y combinado o dialogando con los nuevos materiales. Y como os decía, la cubierta es un elemento que nos interesa, y trabajando con una consultoría en Barcelona bastante potente que es Societat Orgànica, que trabaja en esta idea de intentar minimizar las instalaciones activas en los edificios o el uso o bajar la demanda activa, trabajar estrategias pasivas como puede ser la captación de calor o la disipación también de la temperatura. En verano analizamos que en invierno teníamos muy poca radiación por la orientación y por las características del casco antiguo de Barcelona, ¿no? Que genera mucha sombra. Por lo tanto, la única superficie que estaba soleada era la cubierta. Propusimos que la cubierta fuese una gran superficie captadora, ¿no? de energía, y en cambio en verano tuviésemos la opción de poder utilizarla otra vez como gran espacio disipador de calor, ¿no? Como un espacio casi por termodinámica, ¿no? A partir de calentar la cubierta, que tiene un cerramiento para generar sombra, ¿no? Para evitar el sobrecalentamiento, pero la mayor temperatura genera por termodinámica un flujo del aire, ¿no? Con lo cual mejora, diríamos, el impacto de las instalaciones activas en todo el edificio. Estas son algunas imágenes de la planta superior de la sala de lectura, que digo sala de lectura porque esto es una trampa que hicimos en el proyecto, es decir, aquí intentamos generar un espacio bioclimático sin instalaciones activas. Y como el código técnico no lo permite, porque era una biblioteca, le cambiamos el nombre. En lugar de decirle biblioteca, le llamamos sala de lectura. Y entonces este hecho, a nivel normativo, permite poder tener espacios que tienen otras características, otras demandas energéticas, ¿no? Y que es un espacio un poco experimental, ¿no? Es para probar si realmente se pueden tener en Barcelona
espacios públicos sin un uso tan potente, tanta de las instalaciones activas. Bueno, este proyecto está en fase de obras, se ha hecho una primera fase de construcción del edificio, pero estas imágenes me gustan porque hablan un poco de lo que pudimos conseguir con el proyecto del derribo selectivo, mantener la esencia del edificio. Este edificio iba fuera, ¿no? Lo iban a derribar, pero con esta idea del proyecto de poder mantener las dos fachadas y las estructuras principales, pues como mínimo hemos podido salvar parte del edificio. Y otro proyecto para acabar la primera tanda, que hemos acabado ahora en la primera fase, y de hecho es el primer concurso que ganamos en Barcelona en 2017, o sea, ya llevamos unos años con este proyecto. Es un proyecto para la ampliación y la recuperación de un antiguo palacete de principios del siglo XX, en el barrio de Vallcarca, para convertirlo en un centro de barrio, ¿no? Un centro social del barrio de Vallcarca. El barrio de Vallcarca diríamos, está al norte del distrito de Gracia. A principios del siglo XX está formado por casas totalmente aisladas, con parcelas agrícolas, con acequias, adaptadas a la topografía. Y a partir de la incorporación de esta infraestructura de movilidad, ¿no? Que como decíamos antes en Barcelona ha generado, pues, evidentemente una conexión de los barrios, pero en este caso ha generado una desconexión entre esta cota y las cotas inferiores, ¿no? Que tenían una lógica topográfica, un recorrido topográfico. Esta nueva superposición de una infraestructura de movilidad ha generado una discontinuidad urbana importante e insalvable, ¿no? En el barrio. Insalvable en el sentido de que esta casa ha quedado totalmente confinada y ha quedado como hundida respecto al viaducto de Vallcarca. Incluso esta calle, la calle Gustavo Bécquer, ha quedado como una cota 6 metros por debajo del viaducto de Vallcarca. El concurso se basaba en la recuperación o la rehabilitación de esta casa y una ampliación, ¿no? Para tener un equipamiento de unos 1000 metros cuadrados y también diríamos, el tratamiento de la parte de jardines. Nosotros analizamos el proyecto, analizamos la preexistencia, nos dimos cuenta evidentemente de esta proximidad con el viaducto, ¿no? Esta proximidad, pero vimos que más allá de la recuperación de la casa, lo más potente del proyecto era entender la posibilidad, ¿no? O dar la vuelta al proyecto y ver la posibilidad de generar una conexión desde este punto de la calle hasta la planta inferior de la ampliación que nos permitía el proyecto, ¿no? Por lo tanto, le dimos la vuelta y en lugar de plantear un proyecto como la realización de una vivienda o de un espacio, de un edificio existente, vimos la oportunidad de generar un proyecto de reconexión urbana. Y en esta idea también tuvimos un poco de suerte en el concurso porque salimos del ámbito del concurso, planteamos esta conexión, pero esta visión, que fuimos los únicos que la vimos, esta visión de entender esta cota, esta posibilidad, esta potencialidad de conexión que mejoraba sustancialmente la relación del barrio, porque ahorra mucho tiempo de recorrido para llegar a este punto, nos permitió ganar el concurso. Y el concurso final, aparte de esta idea como de pasaje, que es un jardín pasaje, ¿no? Que cruza todo el recinto, tenía también una idea otra vez de entender la estructura existente mineral como recipiente, como parte permanente, un núcleo intermedio de circulaciones, instalaciones, etcétera, y una caja de madera ligera para usos indeterminados sin programa, ¿no? Usos polivalentes. Esta idea, evidentemente, de las distintas capas se me anclava en este dibujo, con esta superposición, entendiendo esta lectura de las preexistencias, etcétera. Bien, este proyecto lo entregamos al Ejecutivo en 2019 y en 2020, marzo de 2020, estaba a punto de licitarse el proyecto, ¿no? Entonces, en marzo de 2020 hubo una pandemia mundial, no sé si os acordáis, marzo de 2020, una pandemia mundial que paró el proyecto, no se llegó a licitar la obra y el presupuesto destinado para ejecutar toda esta operación, que estaba alrededor de unos 2 millones de euros, se destinó a otros temas, evidentemente, de urgencia, diríamos, mayor, ¿no? En ese momento. 2 años después, o 1 año y medio después, nos llamaron y nos dijeron que tenían un 10% del presupuesto, un 12%, 200.000 euros, para hacer algo, una primera fase.
Y esta primera fase debería hacer como empezar el proyecto evidentemente con un derribo del interior, pero cerrar el edificio para evitar problemas de ocupación, que en Barcelona los edificios que quedan vacíos son susceptibles de estar ocupados, con lo que genera un problema añadido, ¿no? Entonces nosotros, frente a esta petición de una primera fase que generaba cerrar el edificio, pensamos que podíamos aprovechar estos recursos para hacer realmente un proyecto temporal, ¿no? Pero que fuese, diríamos, mucho más potente y mucho más ambicioso, ¿no? Frente a esta preexistencia, frente a esta realidad que nos encontrábamos, proponíamos hacer este derribo, pero dejar el espacio potencialmente abierto, ¿de acuerdo? Vaciar todo el recinto interior y entender el espacio como parte del jardín, como un jardín cubierto, ¿no? Como un jardín con una glorieta, para entender el espacio como un espacio sin programa, para dejarlo habilitado para usos eventuales, conciertos, espectáculos, exposiciones, charlas, etc. Un espacio cubierto, un equipamiento del siglo XXI, un equipamiento evidentemente sin instalaciones y un equipamiento a la espera de poder ser utilizado por un agente cultural. Un poco esta fue la imagen que les enseñamos, es decir, vamos a hacer un proyecto de derribo, pero simplemente habilitando unos accesos posibles vamos a permitir que pasen estas cosas en el edificio derribado. Entonces pasamos de esta idea, ¿no?, del proyecto de 2 millones de euros a un proyecto de 240.000 euros, ¿no?, pero que entendemos que es mucho más potente, porque lo que hace de alguna manera también es reinterpretar la estructura existente que tenía estos muros de carga importantes, pero tenía unos muros interiores, que lo que hacemos es con unas estructuras de refuerzo pasamos toda la carga al perímetro, reforzando evidentemente el perímetro y vaciando el espacio central, ¿no?, dejando un espacio de 8 por 8, ¿no?, por 15 metros de altura, evidentemente que permite estas relaciones en planta baja con unas aberturas estratégicas, ¿no?, y dejar el edificio como parte, diríamos, del jardín. Recuperando la cubierta, porque esto sí que forma parte como de patrimonio, la cubierta existente, toda la carga viene destinada o derivada al perímetro, a estos nuevos muros de carga, ¿no?, añadiendo estas estructuras temporales, ¿no? Esto, un poco la idea es que en un futuro se pueda forjar, se pueda cubrir, pero ya dejamos las estructuras de espera, ¿no? Y lo que generamos es un espacio tridimensional de una potencia brutal, de 3 plantas, totalmente abierto, que de hecho genera una nueva monumentalidad del espacio, es decir, ver la potencialidad de un espacio existente, ¿no?, darle un poco este valor de escala, cambiar la escala, pero también entender los recursos, en este caso los pocos recursos que teníamos para hacer un proyecto y no una primera fase, sino hacer un proyecto que se puede cerrar o se puede alargar en el tiempo, ¿no? Un proyecto que ahora admite usos de este tipo, usos casuales, ¿no?, usos casi entender el espacio interior como parte del jardín, con usos, diríamos, más ligeros, más móviles, pero que abre una nueva, diríamos, esta investigación que tenemos sobre el uso de los edificios existentes o la posibilidad de utilizar de manera efímera o temporal espacios como este. Bueno, vamos al siguiente grupo. Creo que tendré que ir un poco más rápido ahora porque veo que vamos un poco justitos. El siguiente grupo básicamente habla de esta idea de reconexión territorial. Y empezamos con este proyecto, que es el último en Barcelona, que es un proyecto de hecho que cruza todo Barcelona. De hecho es un proyecto que empieza aquí, justo en el límite del municipio y acaba en el casco antiguo. Es un proyecto de la recuperación de una acequia milenaria que mide 14 kilómetros. Una acequia que es esta, el Rec Comtal, que es una acequia que sustituyó el acueducto romano a principios del siglo X y tuvo una vida útil hasta medianos del siglo XX. En los últimos 100 años, o menos de 100 años, bueno, por la evolución urbana y demográfica, hemos destruido esta realidad en Barcelona muy reciente porque de 1000 años de historia, en los últimos 100 años nos la hemos cargado, ¿no? Una realidad que hablaba de una diríamos, una mezcla de productividad, de industria, de vivienda, de agua, de un ecosistema que se ha perdido. De hecho, este espacio ahora mismo es este espacio, ¿no? Un espacio impermeable, ocupado por coches, estacionamiento, etc. Una lógica, diríamos, moderna del finales de los años 90, 80-90 y que ha colapsado a principios del siglo XXI. Pero si miramos un poco la evolución del Rec Comtal y vemos un poco esta idea que era esta arteria, ¿no?, que conectaba las distintas vilas de Barcelona, incluso previo a la conexión de l'Eixample. Cuando l'Eixample empieza, evidentemente, a extenderse,
la conexión del Rec Comtal empieza a desaparecer y simplemente queda como vestigio esta parte de aquí, del barrio de Vallbona, donde todavía hay agua corriente que se deriva al río Llobregat, al río Besós. Toda esta parte de aquí ha quedado como un resto arqueológico en algunos casos se ha reconvertido en un vertedero, cloaca, etc. Pero Barcelona ha perdido la oportunidad de tener una ciudad con unos canales, ¿no? Con unos espacios que no solamente eran, diríamos, espacio de riego o diríamos, era un espacio público, ¿no? Un espacio con unos caminos asociados al REC que generaban una conexión de barrios. Nosotros este proyecto que salió a partir de un concurso Europan que ganamos en 2013, nos encargaron un primer estudio y vimos la potencialidad de recuperar esta arteria que cruza todo Barcelona como una nueva arteria verde, una arteria ecosistémica, ¿no? Que vertebre la nueva Barcelona del futuro, del siglo XXI, así es como lo anunciamos, ¿no? Hace 10 años. Entonces pensábamos que podíamos incorporar simplemente vegetación, incluso algunas superficies productivas que podían ser reaprovechadas por el agua, pero lo más potente del proyecto es que esta sección, que la podíamos desarrollar en estos puntos del barrio de Vallbona, donde todavía hay agua, en el Rec Comtal, se podían complementar con otras actuaciones de espacio público a lo largo del trazado del Rec Comtal para recuperar la memoria histórica, pero también para enlazar los barrios de Barcelona. Con esta idea de urbanismo discontinuo que vamos teniendo por fases, que se puede implementar por fases, vamos implementando recuperaciones en espacios, diríamos, en desuso o espacios públicos que se podían mejorar, ¿no? Espacios públicos como este, en el barrio de Vallbona, donde implementando vegetación, incluso fauna, se puede mejorar la capacidad ecosistémica, pero también en el centro de Barcelona a través de sistemas de SUT, ¿no? de drenaje sostenible, utilizando el agua para infiltrar, incorporando vegetación en los laterales y recuperando esta traza y esta memoria del Rec Comtal. La primera intervención que hemos podido realizar del Rec Comtal han sido 2 pequeñas intervenciones en el barrio de Vallbona, que han consistido en, bueno, aquí fueron encargo casi de colocar unas vallas, unas protecciones para evitar que la gente se tirase al agua porque había un problema que se habían quedado atrapados, incluso había muerto algún niño, ¿no? en este punto. Pero como teníamos el plan director y decidimos trabajar con una idea de valla vegetal, de vegetación, ¿no? Incorporar toda una franja importante ecosistémica, planteamos la recuperación de estos 2 puntos como espacios de mirador hacia el Rec Comtal para poner en valor, ¿no? Esta estructura hídrica y recuperar su memoria histórica y al mismo tiempo proteger de la seguridad y evitar que la gente se pudiese tirar, ¿no? Plantando toda diríamos, unos elementos vegetales de fitodepuración que mejoran la calidad del agua y generando unos puntos de miradores donde ya se plantea, ¿no? Evidentemente totalmente permeables que puedes incluso pisar o estar por encima del agua, unos miradores que también admiten, ¿no? este crecimiento de vegetación y también digamos, se ha convertido en una generación de espacio para fauna y bastante potente, ¿no? en esas dos situaciones, y ha mejorado considerablemente, diríamos, la franja, diríamos, vegetal vinculada al Rec Comtal, ¿no? De lo que había antes, lo que hay ahora. Y el otro punto que ha sido simplemente esta estructura que se coloca encima, ¿no? del canal existente, ha permitido, aparte de resolver el problema de la barandilla, ha permitido generar un pequeño mirador para poder contemplar el Rec Comtal. Con muy pocos recursos, con muy poco material, simplemente 2 actuaciones que por repetición, por diálogo entre ellas, generan una primera secuencia que se va a repetir en otros puntos, pero permiten poner en valor esta estructura milenaria y permiten también, de alguna manera, proteger y reconciliar el Rec Comtal con la ciudadanía. Y vamos con un proyecto que, de hecho, es un proyecto que ha tenido como distintos proyectos asociados, pero todo empezó en 2013 con un primer encargo de un estudio previo de mejora de accesibilidad en el municipio de Gironella. Gironella es un municipio que está a 1 hora de Barcelona, 1 hora y cuarto de Barcelona, que se encuentra dividido por el río Llobregat, que es este río, que ha tenido un crecimiento, diríamos, a partir de una lógica medieval en este punto, que es la cota que está 20 metros por encima del río, que ha tenido un desarrollo industrial
de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con estas colonias textiles, ¿no?, vinculadas al río Llobregat, y un crecimiento mucho más moderno, casi en planta baja, ¿no?, a la cota del río, vinculado evidentemente a las carreteras, ¿no?, asociado a una lógica casi de movilidad. Esta desconexión o esta fractura urbana generó una fractura social, porque el casco antiguo se estaba despoblando, ¿no?, en el año 2013, por problemas de accesibilidad, ¿no? Para llegar a esta cota había muchas escaleritas pequeñas, calles pequeñas, y la gente decidía irse a vivir a la parte moderna donde están los equipamientos. El mercado que había en la cota superior de la Plaza de la Vila cada vez está teniendo menos afluencia, ¿no? Incluso se pensaba que iba como a desplazarse, ¿no?, perdiendo este valor histórico de la memoria colectiva del lugar, ¿no? Y en este emplazamiento tuvimos el encargo de hacer una conexión vertical, ¿no?, un ascensor, nos propusieron, que conectase los dos puntos, ¿no?, la cota inferior del río con la cota de la Plaza de la Vila. Claro, este encargo es un encargo envenenado, porque en este entorno, incluso entorno catalogado, definido con un vecín, esta estructura de la torre, esta muralla están catalogadas, pero como para nosotros el patrimonio no solamente está definido por un catálogo, también es patrimonio esta arquitectura industrial o esta arquitectura informal o incluso evidentemente esta arquitectura vegetal, todos estos elementos son patrimonio, entendimos que el proyecto tenía que tener una visión panorámica y no podía centrarse en la relación con la torre del castillo, sino que debería incluso interpretar este espacio. Este espacio es la conexión entre el puente antiguo de Gironella y las industrias textiles de Llobregat. Es el pasaje de Calmetre. En este pasaje, que es un espacio espléndido, con una relación con el río que está totalmente tapada por estos setos, había incluso un elemento ilegal, ¿no?, un almacén que estaba colocado aquí como abandonado, ¿no?, y un espacio como de estacionamiento de coches. En esta situación decidimos posicionar el ascensor justo en este punto. Frente a la propuesta original que nos proponía el ayuntamiento de colocar el ascensor aquí, por una lógica casi de relación con la torre existente, propusimos desplazar el ascensor, buscar este punto, ¿no?, y con esta operación conseguimos tres cosas. La primera, que tensionábamos el espacio público y obligábamos a la gente a llegar hasta este punto, con lo cual ya recuperábamos todo este paseo de Calmetre, ¿no?, y proponíamos así una futura recuperación de este espacio con una posición estratégica del ascensor con los dos elementos. Por otro lado, también llegábamos a la Plaza de la Vila, plaza del ayuntamiento, en un punto céntrico, ¿no?, de la geometría, incluso casi preparado por estos cuatro árboles, ¿no? Y por otro lado, también, finalmente, nos separábamos del elemento catalogado, con lo cual nos ahorramos la comisión de patrimonio, que no es menor. Este punto no es menor. El elemento del ascensor lo que hace también es busca este diálogo histórico o conecta las historias, ¿no? Conecta la historia medieval con la historia más reciente, más industrial, ¿no? Y a partir de esta lógica de buscar estas analogías, ¿no?, y este material, lo que hace es conectar, ¿no?, y ligar la historia de Gironella. Pero lo más importante es relacionar estos dos espacios públicos, el espacio público de la Plaza de la Vila con el espacio público del Paseo de Calmetre. En sección, es una sección de 24 metros, tiene el primer tramo de 8 metros, un cerramiento cristalado que permite tener una visión limpia, ¿no?, de la muralla y del espacio público. Cuando llegamos ¿no?, por este espacio se conecta y se convierte en una extensión del espacio público, pero a partir de esta cota el cerramiento simplemente es una celosía cerámica girada de canto que permite una permeabilidad del aire, no está cristalada, no tiene ningún tipo de cerramiento cristalado y simplemente es un material que no tiene ningún mantenimiento. Pensábamos que los primeros 8 metros podían tener un acceso sencillo de mantener, ¿no?, fácil con una escalera, pero que estos 24, los siguientes 16 metros eran complejos de mantener, ¿no? Y propusimos un material que no tuviese ningún tipo de mantenimiento, ¿no?, y que permitiese entrada de luz, entrada de aire, incluso entrada de agua, ¿no?, que ventilase. El ascensor también propone una abertura por la cara interior, donde está la muralla. En lugar de generar una visión panorámica, que nos pedían que el ascensor fuese un ascensor panorámico, decíamos que el paisaje interesante a recuperar era la relación con la muralla. De modo que vamos bajando y vamos teniendo esta relación con la muralla hasta que llegamos a la planta baja, donde recuperamos la visión
del río, ¿no? La visión de la planta, diríamos, del espacio público. El ascensor, que lo resolvemos con 3 materiales, una estructura muy ligera de unos perfiles metálicos de 8 centímetros. Al reducir, diríamos, el impacto de la propia estructura, del propio cerramiento frente al viento, ¿no? Al dejar pasar el viento, la propia estructura requiere un peso inferior, ¿no? Y pudimos ir a una estructura mucho más ligera, ¿no? De 8 centímetros. El segundo material era este sistema muy sencillo, muy económico, de gero girado de canto para permitir esta permeabilidad del aire y de la luz. Y el tercer material, evidentemente, es un material transparente, que es este cerramiento cristalado de la planta baja. Pero también le sumamos, evidentemente, la propia muralla, la roca y los árboles, ¿no? Entendiendo que el proyecto no solo se acaba en el ascenso, sino incluye todo el entorno, diríamos, más próximo. Y con unos detalles muy sencillos, ¿no? Esta relación visual con la muralla y detalles muy sencillos, ejecutamos el proyecto. Una ejecución que se realiza por fases, parecido a proyectos que hemos visto, diríamos, donde se trabaja con una lógica prefabricada y una lógica, diríamos, más in situ, más mineral. Esta primera parte se realiza por tramos, ¿no? Una estructura prefabricada que se colmata en una semana, mientras que se levanta un andamiaje para realizar el cerramiento, que ya es el acabado, ¿no? Esto era una broma que nos hacían, bueno, una broma no era una broma, era una pregunta que nos hacían los hogareños, ¿no? Los habitantes de Gironella, cuando íbamos a las visitas de obra nos preguntaban, bueno, ¿y cuándo lo acabaréis el proyecto? Y decían, bueno, es que ya está, ya está acabado, se queda así. Y así se quedó. Así se quedó y así funciona, es decir, funciona realmente como un espacio que no tiene mantenimiento, ¿no? que permite el paso del aire, que en planta baja permite la recuperación, ¿no? de esta muralla, y que la imagen final es esta imagen muy liviana, muy ligera, ¿no? Muy permeable desde la cota superior, pero desde el otro lado, una cosa que nos preocupaba mucho era evitar los reflejos. Y en este sentido los árboles ayudan a tapar la parte del cristal y dejan pasar la parte mineral para realizar esta relación con la propia torre del castillo, pero también las industrias, ¿no? Entonces, hay esta relación matérica, pero también una nueva relación del espacio público, ¿no? Un espacio público, evidentemente, que también se relaciona con las medianeras, con las cubiertas a nivel de material, pero un espacio público que también se ha separado, la propia idea del ascensor es separarse del paseo de Calmetre, ¿no? Casi entendiéndose como una secuencia más de estas torres, de esas construcciones, una torre moderna, ¿no? Contemporánea, pero dejando pasar, diríamos, toda la vida y toda la realidad preexistente, ¿no? Una realidad que yo creo que la imagen más potente que sería esta, ¿no? Esta visión del 2015 y del 2016, donde simplemente ¿no? eliminando la antigua pieza y generando esta circulación vertical, conseguimos recuperar y reconectar las dos cotas de Gironella. Bien, el segundo proyecto, unos años después, y tengo que decir que fue un éxito urbano, es decir, desde la incorporación del ascensor, la parte del casco antiguo se ha ido regenerando, ¿no? Y ha habido una circulación muy interesante. Tuvimos un encargo de proponer con muy pocos recursos la recuperación de este espacio existente, ¿no? Una antigua capilla en Gironella, la capilla antigua, que había perdido su uso, diríamos, eclesiástico, pero había tenido un uso, fijaros, un uso totalmente inapropiado como espacio compartimentado, incluso había sido una fábrica de fideos, había sido un restaurante, un bar, una casa, había tenido muchos usos durante el tiempo. En los años 80, la Diputación de Barcelona realizó un proyecto como de recuperación del espacio, de un vacío total, ¿no? Y realizó una abertura importante en la fachada sur. Pero el uso que ha tenido estos años, hasta el 2019,
fue un uso de espacio de almacenamiento. Fue simplemente un archivo del ayuntamiento, ¿no? Simplemente era un espacio cerrado que se utilizaba para consultar documentación, ¿no? Que era este caso. Entonces el ayuntamiento nos propuso replantear este espacio cambiando el uso, ¿no? Del espacio de archivo y pensando simplemente en la colocación de unos servicios y una mejora de accesibilidad y de instalaciones para proponer este espacio como centro cultural. Sin un programa claro, pero simplemente adaptar el espacio para que pasen cosas. Con esta premisa, ¿no? Espacio para que pasen cosas y un poco con esta lectura otra vez de las preexistencias y unas preexistencias que también se basaban en un muro cortina bastante desafortunado y bastante opaco, ¿no? Que generaba simplemente una imagen como bastante ochentera, ¿no? Esta imagen como más postmodernista de la intervención, pero también la incorporamos en positivo en el proyecto. Realizamos un vaciado selectivo, ¿no? Un despojo de todas las capas de los últimos años, vamos a recuperar todo el espacio en toda su magnificencia. Vaciamos las estructuras añadidas, los acristalamientos translúcidos, ¿no? Recuperamos y limpiamos las estructuras, las doblamos, añadimos otros montantes, generamos otro ritmo para aprovechar este cerramiento, evidentemente, ¿no? Aprovechar esta idea de cerramiento, pero mejorando un poco la prestación térmica y sobre todo mejorando la relación con la calle. Incorporando también una pieza de servicio que garantizaba evidentemente el uso futuro del espacio polivalente y como resumen trabajando en estos tres puntos, ¿no? La fachada, el acceso y la incorporación de esta pieza de servicios en una de las pequeñas capillas anexas, ¿no? Bueno, entonces la idea está de trabajar en el perímetro, permite liberar todo el espacio interior, evidentemente, y genera un poco esta relación, ¿no? Esta idea de que con una fachada mucho más transparente se consigue realmente una cosa interesante, que es entender que la calle entra dentro del edificio y el edificio sale a la calle, ¿no? Y se consigue a través de sistemas muy sencillos como una cortina, ¿no? Sistemas textiles y muy ligeros, se consigue un dinamismo importante que permite generar espacios, evidentemente, de usos múltiples. Aquí nos pedían que se ha utilizado como escuela de danza, como centro cultural, conciertos, etcétera. Pero lo más potente es esta idea de introducir o visualizar el patrimonio desde la calle, ¿no? Simplificar o, diríamos, eliminar esta barrera y entender el espacio casi como un porche de la calle, ¿no? Y incorporar la calle como fachada, como nueva fachada del proyecto y entender el interior como parte de la calle. La nueva estructura que se coloca, ¿no? Por un tema de ventilaciones, se integra con los baños, etcétera. Los baños muy sencillos de madera, ¿no? Reversibles en un futuro, si se quiere cambiar el uso, pues se decide otro tipo de intervención. Y estas estrategias muy ligeras pero muy potentes de transparencia o opacidad que nos permiten las cortinas, ¿no? Un movimiento muy sencillo, muy económico, pero que nos permiten esta doble relación, ¿no? Evidentemente genera una calle, ¿no? Mucho más ancha y genera una nueva, diríamos, transparencia y iluminación. Y un pequeño ejemplo de la calidad ambiental que se ha conseguido con esta intervención. Mejora de luz ambiental, evidentemente, entendiendo el espacio, ¿no? Casi como prácticamente un espacio sin un programa añadido, pero donde realmente se utilizan un poco las instalaciones, porque es por la entrada de luz natural se pueden desarrollar todos los actos durante el día, ¿no? Se puede cerrar la cortina, se puede oscurecer y por la noche pues tenemos luces puntuales y puntos donde implementar la luz. Bien, y el tercer proyecto que realizamos en Gironella, de hecho es el que cierra esta secuencia, ¿no? A partir de la incorporación del ascensor, es justamente un proyecto que tiene que ver con la idea primaria, ¿no? Con la idea original
de entender este espacio, la potencia que tenía como espacio público. Nos encargaron la reurbanización de esta parte del Paseo de Calmetre debido a la frecuencia de gente que pasaba para ir a tomar el ascensor, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue trabajar en base a un pavimento que estaba acopiado en un almacén local, un pavimento existente, un pavimento de las antiguas, unos adoquines de las antiguas calles de Gironella. Propusimos una pavimentación Uy, se ha quedado bloqueado. Perdón. Propusimos una colocación de este pavimento, una recuperación del pavimento con la junta abierta, sin mortero, para permitir el paso del agua y la vegetación. Y propusimos unas bandas verdes en los laterales y un espacio más duro en el centro, ¿no? Un espacio mineral en el centro y un espacio más permeable en los laterales. Y un acercamiento al río, ¿no? Estos puntos de aquí nos permitían un acercamiento y un posicionamiento de la gente alrededor del río, ¿no? La recuperación del contacto con el agua. Un poco el proceso de la obra con esta colocación de estas piezas, de estos adoquines y sobre todo esta foto es muy importante, ¿no? La eliminación de la antigua valla, ¿no? Y la incorporación de una barandilla muy fina que casi no se ve, pero permite simplemente este acercamiento y este límite difuso con el río, ¿no? Y pasar de este espacio a este espacio, a un espacio donde evidentemente por el flujo urbano para llegar al ascensor también invita a puntos de espera, a relaciones más informales, diríamos, también el paso del tiempo es importante en este proyecto, a la vegetación paulatina de estas estructuras, también un poco a usos más indeterminados, más indefinidos, totalmente apropiados por los ciudadanos de Gironella, ¿no? Al acercamiento del río. Y muy importante es entender la potencialidad que tenía, ¿no? de estos tres proyectos, la colocación de un ascensor como motor generador de una reactivación urbana, ¿no? De un espacio que en 2015 tenía este aspecto y ahora tiene este aspecto, ¿no? Un espacio que la gente lo ha tomado como suyo, un nuevo espacio público que lo han recuperado y lo han tomado incluso con un nombre de un festival que es Calmetre Reviu, Calmetre Revive, en honor al Paseo de Calmetre, pero que simboliza un poco la apropiación urbana hacia esta nueva, diríamos, logro, ¿no? Esta nueva estructura de espacio público, ¿no? Y que de alguna manera habla de esta idea de colocación o de estratégica de este punto que ha generado, ¿no? Evidentemente una recuperación del casco antiguo, pero también una, diríamos, reinterpretación de la zona del río, ¿no? Y esta idea como de colocar una cosa que genera una serie de proyectos sucesivos y que también enlaza, evidentemente, con un pasado y con un futuro. Y vamos ya a los dos últimos proyectos. Los dos últimos proyectos para cerrar esta charla, que tienen este título de Patrimonio como sedimentación. Son dos proyectos que son dos encargos directamente de actuación sobre patrimonio arqueológico y catalogado, ¿no? La máxima categoría en España, dos proyectos catalogados como BECIN. El primer proyecto sería la recuperación del castillo de Jorba, que justamente es este punto de aquí. Jorba es un pequeño municipio que está en la comarca de Anoia, cerca de Igualada. Un municipio muy pequeño, pero plagado de castillos, una red de castillos, y en este caso del castillo de Jorba, un elemento estratégico importante porque estaba justo en el punto de observación y vigilancia del camino RAL que conectaba Barcelona con Lleida. Fijaros un poco el trazado del castillo, que es un poco, no mucho más grande que el propio pueblo de Jorba, un pueblo pequeñito de 200 habitantes. Y esta fue la imagen que vimos en 2015 cuando visitamos el castillo, ¿no? Nos dijeron, vamos a ver un castillo. Y vimos esto, una montaña con 4 piedras. Pero esta imagen nos cautivó, ¿no? Esta imagen del paso del tiempo, la naturaleza, la sedimentación de la tierra, etcétera. Y decidimos, tuvimos el encargo de realizar un plan director para proponer o planificar las fases de intervención en este espacio, en este castillo. Decidimos prácticamente intentar buscar esto, ¿no? Que la propia recuperación mejorase la accesibilidad, ¿no? permitiese llegar a las cotas superiores, recuperase las estructuras, pero no reconstruyese el espacio como lo habíamos encontrado. En este caso propusimos como plan director un tránsito por la historia, un paseo por la historia, pisar, recuperar todas las cotas históricas, ¿no? de las distintas etapas, desde el siglo X hasta el siglo XVIII, pero simplemente entendiendo esta recuperación como a nivel de paisaje y a nivel de paseo, ¿no? Paseo por la historia.
En 2017, a partir de una gran diríamos, aportación europea de 30.000 euros, realizamos una primera fase del proyecto. De los 30.000 euros, 20.000 euros eran para arqueología. Entonces nos quedaba poco menos de 10.000 euros para hacer algo. Entonces decidimos trabajar no después de los arqueólogos, sino con los arqueólogos. Y en la propia obra reutilizamos todo el material que salía de la propia excavación arqueológica, la tierra, la aprovechábamos para generar un acopio de tierra que generaba unas plataformas que mejoraban el acceso a la cota superior del castillo, ¿no? Con esta operación, que es esta, justamente ahorrábamos tiempo, porque el propio arqueólogo, ¿no? La excavación no debería bajar hasta abajo y esperar exactamente que se llevase la tierra, sino la dejábamos aquí preparada para simplemente ir como agrupando y generando estas plataformas, ¿no? Unas plataformas que se acaban de cumplimentar, ¿no? Con unas estructuras de madera, ¿no? Que marcan estos peldaños, unas estructuras que medían 2,40 y las cortamos a 1,20 y 60 centímetros para aprovechar el material, pero también pensando en cómo llegar a la obra, que se llegaba en coche, porque no se pueden acceder con grandes vehículos por la topografía y por las curvas que tiene diríamos, la calle de acceso. Pensamos que si pudiese llevar todo el material de la obra en un maletero de un coche. Entonces pensamos piezas muy pequeñas, de 60 centímetros y 120 centímetros, unas estructuras metálicas, ¿no? Que marcaban el límite del recorrido, no una barandilla, estamos en una montaña, no es una barandilla, es el límite del recorrido, y una cuerda con unos detalles de alta tecnología, high-tech, que simplemente nos ayudaban a definir este recorrido vertical desde la cota inferior hasta la cota superior, donde íbamos a recuperar la relación con el paisaje. Una relación que aquí se explica, ¿no? Esta intervención con esta imagen y con esta secuencia, donde en 2017, con los 10.000 euros, llegamos hasta este punto de aquí. Y estas imágenes, que especialmente esta me gusta mucho porque prácticamente la intervención queda invisible, ¿no? Evidentemente hay un proceso, un movimiento de tierra importante que permite visualizar y recuperar esta estructura, pero el recorrido vertical queda integrado en la topografía, ¿no? De hecho, este proyecto lo hicimos prácticamente sin planos. Teníamos unos planos de un proyecto y cuando empezó la obra el día 1 lo tuvimos que dejar los planos y empezar de cero, porque ya vimos que el movimiento de tierras nos llevaba a otras condiciones, ¿no? Y diremos, este ascenso vertical, a partir de estos espacios muy estrechos de 60 centímetros, que vamos subiendo, vamos girando, nos ponemos en perpendicular a la torre del castillo, giramos, se ensancha el paso a 120, nos separamos para dejar pasar el agua, ¿no? Y evitar este contacto, y vamos ascendiendo hasta la cota superior. En esta ascensión nos paramos aquí en 2017 y en 2021 tuvimos el recurso de poder seguir con el proyecto, ¿no? 4 años después, 3 años después. 2021, que también evidentemente la pandemia por en medio, que también nos acotó un poco más el presupuesto. Pero bueno, en 2021 pudimos cruzar esta puerta, pudimos llegar al otro lado y descubrimos, a partir de esta excavación arqueológica, una capilla, ¿no? Una capilla que estaba evidentemente enterrada, de 4 metros de altura, con unos restos de unas pinturas acumuladas a lo largo de los siglos que tenían un valor interesante a nivel arqueológico e histórico. Entonces los arqueólogos nos dijeron, paramos el proyecto y vamos a restaurar estas pinturas. Nosotros no teníamos un encargo que se tenía que acabar en 2021 por un fondo europeo, que si no lo acabas no recuperas este fondo europeo. Entonces nos pidieron que incorporásemos una estructura de protección de estas pinturas para poder desarrollar la restauración en un futuro. Pero todo esto debería ser justamente en el mismo proceso de la obra y con el mismo presupuesto. Con lo que hicimos una reducción un planteo de los recursos del proyecto, reutilizamos todo el material para realizar los muros de carga, los muros de contención, con mortero de cal y con las piedras propias del lugar, evitando generar nuevas estructuras que estaban previstas que no las pudimos hacer, generando un muro que está un poco por debajo de la cota superior, para generar un mirador, pero evitar ningún tipo de interferencia visual desde la cota superior del castillo, con unas texturas artesanales, evidentemente, y una estructura de madera muy ligera también que se coloca in situ y que permite, por un lado, la protección de estas pinturas, pero también genera un nuevo espacio. Un nuevo espacio que permite, ¿no? Interpretar una serie de alturas y de preexistencias
que genera un hito paisajístico que permite recordar o visualizar cómo había sido esta cota, que es una cosa reversible, que se puede sacar en un futuro cuando se decida acabar de restaurar las pinturas, ¿no? Pero que ahora mismo genera esta relación, diríamos, como de añadido con la preexistencia, pero también permite interpretar y acotar el espacio existente. Un espacio que también, evidentemente, es una arquitectura desvelada, ¿no? Recuperada, porque todo esto había sido enterrado, todo esto es una arquitectura excavada con este límite vertical que nos marca un poco esta conciencia de espacio interior, con los elementos que dejamos, las pinturas, los restos de las escaleras, etcétera, evitando que entre el agua, salvando un poco el contacto con la propia cimentación, ¿no? Con esta separación de la madera, para que no, evitando el contacto con el suelo, y proponiendo un final de recorrido de esta segunda fase, ¿no? Que completamos en 2021, un final de recorrido que evidentemente tiene como punto más potente el mirador, que para nosotros es el auténtico motor del proyecto o es el espacio realmente más interesante donde realmente se entiende el origen del castillo. Para nosotros la recuperación patrimonial también tiene que ver con la recuperación de los usos originales, de los usos existentes. Es decir, recuperar el uso o el sentido más que recuperar la forma o recuperar una imagen. Y vamos ya con el último proyecto, ya para acabar, que de hecho es un encargo muy parecido, ¿no? De un encargo también del mismo promotor, de la Diputación de Barcelona, del Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local, pero con una, diríamos, una lógica y una demanda muy distinta, ¿no? En este caso, el anterior es un proyecto que tiene un fondo europeo, cultural, etcétera, y en este caso fue provocado por una urgencia. La Torre de Merola, que es esta torre de 14 metros de altura, con unos elementos, diríamos, en la parte superior de la coronación singulares en Cataluña, que está catalogado como un vecín, también en las primeras visitas que hicimos en 2015 tenía este aspecto, ¿no? Tenía solamente, quedaba en pie el lienzo norte de la torre. De hecho, si os fijáis aquí, esta grieta provocó que en 2016, a raíz de una tormenta, se cayó y prácticamente peligraba la integridad física del monumento, ¿no? Incluso también material, ¿no? En este momento, en 2016, que estábamos trabajando ya en un proyecto como a largo plazo, también de plan director, nos pidieron actuar a nivel de urgencia y plantear un refuerzo, una consolidación de este lienzo para salvar el patrimonio existente. Nosotros cuando empezamos el proyecto, trabajando con los ingenieros, nos proponían, ¿no? Porque el problema de esta torre, evidentemente, por las veces que tiene, es el viento, nos proponían un arriostramiento y unas tensiones a través de unos cables, unas estructuras tensadas que permitían simplemente la estabilización de este lienzo. Nosotros pensábamos otra vez que esto era una oportunidad para generar un proyecto mucho más ambicioso y pensamos que a partir de la lectura de la preexistencia, a partir de entender esta traza, esta torre muy pequeña, de 5×3, ¿no? Una torre pequeñita, ya veis que los proyectos son pequeños. Los honorarios también vienen en función de la superficie de los proyectos, pero bueno. Esta torre tan pequeña, propusimos una inserción de una estructura que reconocía esta traza antigua, pero que era evidentemente una lógica contemporánea distinta a partir de unos pilares de madera de 14×14 que contrastaba con la preexistencia, pero generaba una cosa muy interesante que mantenía el espacio vacío existente. Es decir, interpretaba la lógica estructural en el sentido de vertical, pero dejaba vacío el espacio que antes había sido ocupado por la piedra. Una estructura que permite el reconocimiento del recinto, ¿no? Y la recuperación estructural y el arriostramiento, pero que también deja evidentemente un espacio para una escalera interior, como había sido antaño una escalera interior para subir a la cota superior de vigilancia del territorio. Una escalera que nosotros dijimos que también era de mantenimiento de la torre, ¿no? A partir de esta idea de mantenimiento, pero también aprovechando esta idea de mantenimiento para poder visitar todos los tramos, propusimos esta recuperación, donde es muy importante entender los distintos niveles, ¿no? Los niveles de circulación, donde hay como unos rellanos que permiten, ¿no? Visualizar el territorio y llegar a estos puntos de contacto.
estas dos estructuras, ¿no? Otra vez, de nuevo, la estructura mineral preexistente, pesada, y una estructura ligera, y el centro, ¿no? En el espacio intermedio de las dos, del núcleo de circulaciones verticales en medio de un espacio vacío. Una lectura que fue muy precisa en la fase de proyecto, pero más precisa fue en la obra, que plantea este replanteo, donde buscamos la recuperación de estos 4 niveles de circulación, la planta baja, las 3 plantas de acceso, y superponemos una estructura que fue precisa y fue prefabricada, pero que casó perfectamente y que permite la accesibilidad a los distintos niveles. Y evidentemente la incorporación de la escalera y la conexión, ¿no? Para arriostrar o para rigidizar la torre antigua a través de estos 14 puntos de contacto. Unas escaleras también evidentemente de madera prefabricadas, ¿no? Que van entrelazando los distintos niveles, una escalera en planta baja, diríamos plegable para evitar problemas de intrusismo, y una intervención de accesibilidad interesante también de movimiento de tierra para visualizar la cimentación, pero que también nos permite entender un poco el basamento de la torre y nos mejora la accesibilidad, ¿no? Y la reconexión con el paisaje desde este punto de la cota superior, ¿no? Que es un poco, otra vez, el objetivo del proyecto. No recuperar la volumetría, sino recuperar el punto de vista. Un punto de vista que es desde la cota superior, pero también debería ser desde las cotas inferiores. Entender la estructura, la nueva estructura, como ligera y transparente para poder seguir visualizando la estructura antigua como la habíamos encontrado. Que una estructura no tape la otra, ¿no? Y que permita la lectura limpia de las distintas fases históricas. Una estructura que evidentemente se separa y permite, ¿no? Esta incorporación de la escalera, mantiene este diálogo, pero permite esta lectura, esta clara lectura de los 3 niveles de circulación, ¿no? La propia material de piedra y los material de derribo, ¿no? Que encontramos en la excavación arqueológica se deja a modo de recinto y a modo de límite de la intervención, ¿no? De la primera fase. Y en un proceso vertical de ascensión vemos, ¿no? Cómo el espacio, la nueva estructura, es exactamente el espacio que ocupa el muro existente. Estamos dentro del muro, habitamos el muro de piedra, ¿no? Esta idea como de entender, ¿no? Estar en un vacío, ¿no? Que había sido un muro, entender el espesor del muro y mantener estos contactos interesantes, estos cruces, estos marcos que nos da la estructura de madera, que nos permite relacionar con la propia arqueología, ¿no? Con la propia preexistencia, pero también con el paisaje, porque esta torre siempre había tenido unas ventanas para visualizar el paisaje, ¿no? Y la relación con las escaleras, ¿no? Siempre buscando y teniendo la suerte de llegar siempre al contacto de estos puntos de los niveles antiguos. Y finalmente en el ascenso vertical vamos viendo cómo se abriendo el espacio, llegamos a la cota superior y finalmente recuperamos esta visión con el paisaje, ¿no? El auténtico, diríamos, objetivo del proyecto. Bien, y con esta imagen acabamos simplemente explicando esta idea de secuencia, ¿no? De entendiendo el patrimonio como un sedimento, entendiendo los proyectos como una oportunidad, ¿no? Esta idea casi sin programa, a partir de una necesidad o de una sugerencia, de un encargo, pero darle la vuelta, intentar buscar o ir más allá, ¿no? De lo requerido y simplemente intentando interpretar esta arquitectura, nuestro trabajo, como parte, diríamos, de un proceso de una secuencia, ¿no? Donde lo dejamos nosotros. En un futuro vendrán otros y lo van digamos, a reinterpretar o reutilizar, ¿no? Y así debe ser. Muchas gracias. Dos preguntas del proyecto, muy sencillas. Una, ¿cómo conseguís hacer el arriostramiento de la torre realmente con la pieza de madera? O sea, ¿cómo era la transición que unía el momento físico, me refiero, no tanto tecnológicamente? Los conectores. Pero sí. Unos hiltis, sí. ¿O era una cosa más de carácter pragmático o de carácter romántico también? Me refiero.
Sí, bueno, la torre esta está totalmente construida en un taller que está a 2 kilómetros, de hecho esto no lo he explicado. Decidimos trabajar con madera porque también hay un taller que es de los más importantes de Cataluña, que es taller Fusta, que está justo a 2 kilómetros. Y toda esta estructura se iba como confeccionando en taller, se iba colocando, como el ascensor que hemos visto, se iba colocando por fases en la obra y al final, cuando tuvimos las dos estructuras, las conectamos con unos puntos que ya habíamos analizado y estructuralmente nos funcionaban, unos conectores y estas estructuras de madera, y al final lo que hace la estructura de madera, evidentemente, más que consolidar, es simplemente ayuda como a estabilizar frente al viento, ¿no? Entonces, evidentemente, también la escalera permite en un futuro el mantenimiento de la torre, rejuntar, etcétera, ¿no? Entonces, es más una estructura casi un poco de emergencia, pero ¿no? Que al final le da diríamos, este futuro como, diríamos como espacio, ¿no? Y luego, ¿por qué decidís tomar la decisión de que la estructura está compuesta por elementos de 14 por 14? Sí. Bueno, aquí sí que fue incluso minimizando. Creo que en proyecto teníamos la estructura de 16 centímetros y en la obra fuimos al límite y hablando con el estructurista intentamos ajustar lo máximo posible la estructura para que fuese lo más liviano posible, ¿no? Y 14 fue lo mínimo ya que nos dejaban, ¿no? Me hubiese gustado incluso hacerla más ligera, pero no, era lo mínimo realmente que podíamos llegar con madera, ¿no? Evidentemente estos proyectos, como hemos visto, tienen una ventaja, ¿no? Que al no ser un edificio nos ahorramos todo el tema de CTE, fuego, etcétera, ¿no? Porque evidentemente ni las barandillas ni las escaleras no cumplen, ¿no? Pero se entiende que son intervenciones en monumentos y como la montaña que hemos visto de Jorba es una montaña, no necesita una barandilla, ¿no? Pero que había un camino, pues colocamos un límite para indicar por dónde puedes ir y por dónde no puedes ir. Y en el primer ascensor que hemos visto, Sí. cuando utilizáis el ladrillo acústico que giráis, que ponéis de canto para que se vea un poco eso, ¿existe una voluntad ahí de mostrar que no carga? También, sí, sí. Pero más que la voluntad, sí, o sea, está esta voluntad, evidentemente, al girarlo, ya estás diciendo que no es diríamos, incluso está levantado del suelo, ¿no? Porque empieza en los 8 metros, pero nos interesa, evidentemente, generar una celosía. Pero también, evidentemente, está esta idea de girar el material y decir, bueno, pues este material, que es un material pensado para cargar, pero lo giramos, entonces, bueno, tiene otras condiciones. Pero para nosotros la condición importante era economía, mantenimiento y luz. Nos interesaban estos tres conceptos. Bueno, pues espero que una pregunta más. Bueno, te quería preguntar sobre, hablaste de la sencillez de los detalles. Sí. ¿Cómo llegaste a plantear, o sea, es un poco de sentido común, supongo, ¿no? Pero muchas veces se nos van las ideas a crear unos detalles positivos o a meter tecnologías muy sofisticadas cuando tenemos a la mano mucho más sencillas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a esas soluciones? Eso, claro, diríamos, la economía te marca bastante, pero yo creo que, sinceramente, estos detalles de todos estos proyectos están igual de pensados que un detalle mucho más tecnológico. Al final es con lo que tenemos, a ver qué podemos hacer, pero el detalle constructivo, la sencillez, o sea, yo creo que es el objetivo, aunque sea tecnología punta, también tiene que ser sencilla, tiene que ser limpia, ¿no? Tiene que ser óptima, ¿no? Entonces, aquí, pues, estos proyectos tienen detalles óptimos, o intentamos que tengan detalles óptimos. Ahora hemos estado estos proyectos, estamos haciendo otros proyectos donde el requerimiento ya es otro y el detalle es más complejo, pero también intentamos que sea óptimo a nivel de material, de recursos y de lógica geométrica, ¿no? Y yo creo que simplemente la voluntad de que cada material se exprese, de que cada cosa la podamos casi entender, ¿no? Y visualizar y, bueno, con esto intentamos pues, plantear estas construcciones. Muchas gracias. Gracias. Ahí también, sí. Muchas gracias.